¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en Cookie Run Oven Smash y hoy os vengo a traer una guía, otra más para el canal, que va a ser de la Blueberry Pie Cookie, de la galleta tarta de arándanos. Está catalogada como maga y es de calidad rara. Vamos a ver, como siempre, una review por encima de estadísticas, habilidades, variantes en el caso de que hayan y pasivas, y luego pasaremos con el gameplay. Lo primero de todo que vamos a ver es el ataque básico. Bueno, en resumidas cuentas es un orbe que lanza hacia adelante con bastante rango, sinceramente, que va dañando a su paso. O sea, no, como podéis ver en el vídeo de presentación del ataque básico de la habilidad en sí, no impacta solo en un target, no es single target, ¿de acuerdo? Simplemente va arrasando con todo lo que encuentra a su paso y el daño, como veis abajo, que no voy a estar diciendo los daños siempre porque si no me voy a volver completamente loco, es daño bastante grande, la verdad. Luego, la habilidad especial es un movimiento que al impactar hace daño y crea en su forma base 3 orbes. La segunda variante, bueno, la primera variante de la habilidad base hace exactamente lo mismo, pero te pone un escudo del 20%. Está bastante interesante. Y luego la segunda variante, la tercera, hace lo mismo que la primera, pero en vez de 3 orbes pone 5. Bueno, Gucci, ¿por qué vas con la básica? Bueno, pues básicamente, válgame la redundancia, mi estilo de juego, mi playstyle, con este tipo de personajes no es nunca hacer un engage con una habilidad especial, no es nunca ir por arbustos, no es nunca lanzarme hacia el rival a perseguirlo. Obviamente habrán ocasiones que quizá en este gameplay incluso se vean, pero no mi objetivo. Mi objetivo con un personaje así, con tanta distancia que en cuanto a ataques básicos, en cuanto a ulti y en cuanto a movimiento en sí, en cuanto a rango, mi objetivo es siempre mantenerme atrás. Dejar que la frontline haga su trabajo, yo desde atrás ir haciendo daño. Precisamente por eso yo no me he comprado ninguna pasiva porque, ojo, es mi estilo de juego. No quiere decir que vosotros y vosotras tengáis que ir tal cual. Obviamente esto es una guía, pero tampoco es coge esto, haz esto, haz lo otro, porque te lo digo yo. No, obviamente cada uno tiene su estilo de juego y mi estilo de juego es un poquito menos conservador en el aspecto en cuanto a habilidades y alternativas a las habilidades, ¿de acuerdo? Pero si alguien quiere comprarse una de las dos, yo 100% te recomiendo que sea esta. Te va a dar, como veis aquí, un 20% de escudo que te va a otorgar bastante supervivencia. Luego tenemos por aquí la ulti que básicamente invoca a 3 dragones que durante 2 segundos hacen daño hacia adelante. Es básicamente como el ataque básico, pero no permanente, pero duradero. Va haciendo daño a su paso. ¿De acuerdo? No simplemente impacta en el primer target como podemos ver en el vídeo de presentación. Y lo último que dice, can move during the skill, quiere decir que te puedes mover mientras utilizas la habilidad, que eso pues está bastante bien porque si no te quedarías bastante vendido, sinceramente. La primera variante que podemos ver aquí es, pues bueno, que tiene más rango la ulti, ya está. O sea, no hay mucho más. Y luego la segunda variante, la tercera, pues también básicamente lo mismo. En vez de tener más rango, tiene un poquito menos de rango, pero se amplía más a los bordes, a lo ancho, en forma de cono. Cuchi, ¿por qué tampoco te has comprado ninguna aquí? Pues básicamente porque esta ulti, estas variantes me parecen de lo más absurdo. Sí que obviamente que vendrá alguien y me dirá, Cuchi, pero es que yo gracias a que me compré esta pude ganar la partida porque maté a este que no sé qué. Sí, ya, pero ¿cuántas veces te ha pasado eso? Una entre 1000. Para mí no vale la pena, por lo menos actualmente, a día que estés viendo este vídeo, si ha sido dentro de una semana, un mes o han habido cambios, quizá pues sea de otra manera, pero actualmente en la guía que estoy grabando yo ahora, para mí no hay ninguna diferencia tan grande como para gastarte 20.000 de oro en esta o en esta. Esta básicamente sí es más ancha, te va a servir en algunos momentos, esta también te va a servir en otros momentos, pero es que esta a mí me parece la óptima, o sea, hace un poquito forma de cono al final en la cabeza de los tres dragones y pues tiene bastante distancia de acción, la verdad. Así que yo, si os tuviese que recomendar alguna, como he hecho con la habilidad especial esta del escudo, yo es que no os recomiendo ninguna. Esto ya es a cuestión de vosotros, sinceramente. Quizá esta, si se te tiran encima para hacer un disengage, esta a lo mejor para pokear un poquito más a distancia, pero si tuviese que decir alguna de las dos, os diría esta. Y ahora pasamos con mi tema favorito, las pasivas, que ya sabéis que os digo siempre en los vídeos que a mí las pasivas me parecen que están muy mal hechas.
Y obviamente no iba a ser menos en la guía de hoy. Como siempre vamos a tener esta pasiva, ya que para mí es la mejor de todas y la única que sirve. Y le he puesto esta, ¿por qué? Básicamente porque en todos los mapas de este juego, en absolutamente todos, a no ser que en un futuro hayan diferentes, hay arbustos. ¿Y qué pasa? Que este personaje es muy squishy. ¿Qué quiere decir squishy? Que es blandito, que básicamente que te matan de dos habilidades, de una habilidad, de tres básicos. O sea, te matan muy fácil. Entonces, con esta pasiva, lo que vamos a hacer es que durante 3 segundos, cuando demos un ataque básico a un personaje enemigo, se va a ver en los arbustos, va a quedar marcado. Esto nos va a ayudar tanto a nosotros para saber dónde está el asesino, el tanque, el ganker, el roamer, como a los de nuestro equipo, básicamente, para decirles, ojo, que ahí está roameamos un poquillo para arriba, nos movemos, nos desplazamos un poquito hacia el otro lado, o cuidado con esta zona que pueden venir por aquí, bla, bla, bla. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Así que para mí estas dos pasivas son las óptimas para este personaje. Y dicho todo esto, os voy a enseñar el modo en el que para mí es más óptimo la utilización de esta galleta, y es sin ninguna duda Coin Rush. ¿Por qué? Porque aparte de tener este mapa, los demás, en cuanto a la zona de centro, están bastante limpios. Ya hemos visto que todas sus habilidades, ya sea el ataque básico como la ulti, son en línea recta. Aquí podemos ver que en los 3 mapas de este modo de juego llamado Coin Rush tenemos el centro muy despejado. ¿Qué quiere decir esto? Que con la ayuda de nuestro ataque básico, nuestro rango que tenemos ya sea de ataque básico y de habilidad, y con la pasiva que nos hemos puesto de marcar a los enemigos en los arbustos, vamos a tener tanto el centro como los laterales siempre controlados. Y después de 10 minutos de cola, madre mía, casi me muero esperando, vamos a entrar a la partidita. Me gusta este mapa, la verdad. No me agrada tanto porque hay un poquito de arbustos por la zona de arriba y de abajo. Vamos a tener que estar bastante al loro. Pero vamos a empezar la partidita, ¿vale? Hay mucha gente que empieza tirando ya la habilidad especial como para pillar el centro. A mí no me acaba de gustar porque luego te deja muy desprotegido. Tienes que esperarte todo el cooldown que tiene la habilidad para volver a tenerla de nuevo, y durante ese tiempo pues te pueden gankear y te pueden hacer bastante daño. Lo que vamos a intentar hacer nosotros es siempre lo que estáis viendo: ir tirando ataques básicos, ir intentando matar cuando podamos, ¿de acuerdo? Aquí por lo menos ya hemos matado a uno, vamos a intentar hacer un poquito de daño a este también, ¿vale? Se queda a nada, tiene que gastar la habilidad para irse hacia atrás, ¿vale? Con quien tenemos que tener cuidado es con ese, precisamente por lo que acabáis de ver, porque como nos dé con esa ulti, GG well played. Vale, vamos a pillar la cartita, vale, no vamos a pillar más ataque, a ver cuánto quitamos ahora, vale, perfecto. Ahora aquí hay muchos juntos, aquí podemos intentar tirar una habilidad, nos vamos a escapar, vale, perfecto, esquivamos la ulti, jugada perfecta, vale, vamos a ir tirando ataques básicos para ir desgastando al enemigo, ya que tenemos muchísimo rango y tenemos visión gracias a la pasiva que nos hemos puesto de hacer daño a los enemigos y que queden marcados para los arbustos, vale, vamos a seguir haciendo un poquito de daño. Ahora seguramente nos tiremos el escudo para recibir menos daño posible, ya que los vamos a tener aquí bastante cerca a melee. Vale, vamos a intentar matar a este. Este tiene bastantes fichas, a ver si nuestro compañero... Vale, vale, perfecto, matamos a los dos, nos tiramos a melee. Vale, vale, están a... Perfecto, perfecto. Qué partida más buena, la verdad. Y qué partida en la que habéis podido ver básicamente todo. La distancia con la que juego, la seguridad con la que juego, cerca de arbustos, pero siempre tirando ataques básicos para ver dónde vienen mis enemigos, y pasamos a la segunda partida. Vale, gente, estamos en la segunda partida y si no recuerdo mal, no, este no es el mapa que hemos jugado antes, pero también me gusta bastante, la verdad. Con la pasiva que nos hemos puesto tenemos cubierto básicamente todo lo que es el mapa. Así que lo mismo de siempre. Ir pokeando, ir haciendo daño a distancia poquito a poquito, ya que tenemos muchísimo rango, y aprovechar eso. O sea, este personaje lo que más aprovecha es la distancia de sus ataques básicos y de su ulti, ¿vale? Vamos a ir haciendo bastante daño, está casi muerto, ¿vale? Va a tirar ulti el de arriba, perfecto, estaba clarísimo, por eso me he apartado, pero sigo tirando habilidades aquí. ¿Por qué? Básicamente porque como tenemos la pasiva, así nos vamos cubriendo, como habéis visto de la primera partida, vamos cubriendo las zonas. Vale, aquí, vale, damos doble ataque básico, perfecto. Habría que intentar matar al de arriba, a ver si pudiésemos. Va a aparecer por aquí seguramente, ¿no? Vale,
No sé dónde está. No quiero tirar ulti. ¡Oh! Vale, perfecto. Reflejos de Spider-Man. No quería tirar ulti ahí básicamente porque solo había un enemigo. Y con un enemigo no me parece worth it, la verdad, tirar la ulti. Pero ahora sí que la vamos a tirar. ¿Por qué? ¿Vale? ¡No! Me equivoqué, loco. Me he equivocado. Quería tirar la ulti y he tirado el ataque especial. No lo voy ni a borrar. Esto se queda así. Vale, quería tirar la ulti básicamente para repeler al enemigo y que se echase hacia atrás. ¿Vale? Porque la ulti va muy bien para eso, básicamente, para repeler al enemigo y que no te hagan un engage. ¿Vale? Ha esquivado muy bien. ¿Vale? Dime que lo snipeo. Vale, lo snipeo, perfecto. Buen snipe. Lo que os decía, la ulti va muy bien para hacer un disengage, porque como metes, ¿veis? Tanta presión, se tienen que echar para atrás. ¿Vale? Vale. Vale, perfecto, nos movemos por el obstáculo, ¿vale? Joder, qué tensa tú la partida, la virgen. Estas partidas no son tan tensas ni cuando estoy pusheando en 30 y pico mil copas. Madre mía. Bueno, gente, pues hasta aquí la guía, hasta aquí las partiditas. Si os ha gustado, pues me lo dejáis en comentarios. Ya no sé ni lo que estoy diciendo, sinceramente, porque qué partida tan estresante. Así que poquito más, gente. Espero que os haya servido mucho la guía, que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente, yo qué sé, gente. Chao.